Muy buenas noches con todos, chicos. ¿No? A ver, ¿quiénes están? Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Eduard. Buenas noches, Almendra, Oscar, Yulisa. Buenas noches, Arturo. Ok, chicos. Buenas noches, Kenner. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pidiendo la disculpa del caso, no he podido terminar de revisar. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Kevin. De terminar de revisar los ejercicios, he podido revisar algunos. He tenido un fin de semana un poco complicado, pero me comprometo a terminar esta semana, tratar de hacerlo el miércoles a más tardar para que tengan el desarrollo de sus ejercicios, ¿ok? Para que esté revisado lo que están trabajando. Lo que he estado viendo, bueno, a excepción que algunos se han olvidado de hacer el cambio de la configuración por anomalía. Las configuraciones están bien, las determinaciones de los grupos y de los periodos también. Hemos trabajado con el sistema UPAC, así que por favor mantenemos ese sistema. No he usado el americano para que sea grupo A y B para evitar que me pregunten por qué sistema voy a hacer, ¿no? Entonces, para todos trabajar uniformemente por el sistema UPAC. Eh, pero en la pregunta veo que la mayoría estamos de acuerdo. La respuesta de la pregunta B es donde algunos me dicen que porque tiene más electrones, porque tiene más protones. eh, bueno, de los que he revisado hasta ahora solo uno que se fija en la posición del elemento y según la tendencia que dijimos, cómo aumenta o cómo disminuye el radio atómico, ¿no? La respuesta va en función de eso. Por eso tenemos que colocar el grupo para saber en qué lado se encuentra cada uno de los elementos y según esto poder comparar, ¿no? No siempre un mayor número atómico, salvo que sean en diferentes niveles, me va a indicar, ¿no? Que es mayor o menor. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Richard. ¿Ok? El resto ha estado correcto. Como les digo, de todas maneras, voy a terminar de hacer la revisión el día miércoles. Voy a tratar, si tengo tiempo, lo puedo hacer mañana. Los hago, pero a más tardar el día miércoles, antes de iniciar nuestra clase, la revisión de los ejercicios de la clase pasada y si es que no nos alcanza tiempo, los ejercicios del día de hoy. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Ay, ujú, esperen, sí, sí, quiero ver. Quiero- Señorita, buenas noches. Sí, buenas Mire, noches. yo hacer una consulta, tengo una duda. Sí, Con respecto a la clase donde vimos los números cuánticos y la distribución de electrones, sí. ¿no? Ahí habíamos visto unos subniveles en donde DL vale S es igual a cero, P1, D2 y F3, ¿no es cierto? Sí, Pero al llevarlo a la tabla, cuando se hace esa tablita, me dice que S vale 2. ¿Cómo me explica eso? espérate, ¿ese vale 2 o ese tiene dos electrones? 2 electrones como máximo y P tiene, o sea, de P, tabla. ajá. O sea, ¿a eso te refieres con que aparece que es 2? Sí, 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 en la tabla tipo serrucho, así donde le pones el valor a cada letra, Sí, sale otros valores. Quería saber de dónde hemos sacado. no. Es que una cosa es el, el número cuántico, el secundario, le asigna valores a a los subniveles según su forma, ¿ok? Pero cuando
nosotros hacemos la configuración electrónica, estamos no hablando del subnivel L, sino estamos hablando del número de electrones que debe tener ese subnivel. El subnivel S solo puede contener dos electrones porque solo tiene un orbital, ¿ok? Por eso es que P, si bien es cierto, como número cuántico, el P vale 1, pero la cantidad de electrones que se le puede colocar son 6 porque tiene 3 orbitales. A eso se refiere, por eso son diferentes. Una cosa es la configuración y otra cosa es el número cuántico, que gracias a la configuración podemos hallar los números cuánticos. No sé si me dejo entender. Y en D y F, ¿cuántos serían los máximos electrones? En D son 5 orbitales, ¿ok? Por lo tanto, lo máximo es 10. Y en F son 7 orbitales, lo máximo es 14. ¿Te acuerdas que le hemos puesto, por ejemplo, para el P, que es 1, el número cuántico secundario es 1, L es igual a 1? Y decíamos que para determinar el número cuántico magnético empezábamos de menos L, entonces en este caso empezamos menos 1, 0, hasta más L, que es el más 1, ¿sí? ¿Ves ahí que tenemos tres números, el menos uno, el cero y el más uno? Esos son los orbitales, cada uno es un orbital. Entonces, por eso P tiene tres orbitales y seis electrones como máximo, porque en un orbital solo entran dos electrones. ¿Ok? Entonces, si tú haces igual para el S, para el D, ¿no? Que tiene número 2, empiezas por el menos 2, menos uno, cero, más uno, más 2. Y ahí estás viendo que tiene 5 orbitales, entonces lo máximo 10 electrones. Y así igual el F o el S. ¿Ok? Ya, todo aclarado, muy amable, gracias. Muy bien. Bien, vamos a iniciar siempre recordando nuestra clase anterior. Un momento, voy a cerrar esto. ¿Ok? Ujú. Y vamos a hacer la presentación. Buenas noches. Ay, perdón, me quedé en Cintia, Richard. Buenas noches, Ashley, Oscar. Mil disculpas, no me percaté. Muy bien. Hoy día nuestro tema van a ser los enlaces interatómicos, pero antes vamos a recordar lo que hemos trabajado la clase anterior y fue la tabla periódica. ¿Se acuerdan cómo está dividida la tabla periódica? Por grupos. Grupos y Periodos. Buenas noches. periodos. Buenas noches, muy bien, grupos y periodos. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica según la UPAC? 18. 18 grupos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es la tendencia del radio atómico? ¿Hacia qué dirección aumenta? Abajo a la izquierda. Desde de la izquierda, no, Descendente hacia la izquierda. Aumenta. ok. Aumenta de izquierda, no. Aumenta de izquierda a derecha, no, al revés. Aumenta de derecha, perdón, de izquierda a derecha va, ay no, estoy bien, No, esto sí, yo estoy mal, está aumenta de bien. arriba abajo. Ajá, De de arriba arriba abajo y de abajo derecha a izquierda. aumenta y de derecha a izquierda aumenta. Muy bien, ya me estaba confundiendo con los signos. Eh, Muy bien, entonces los metales tienen mayor o menor radio atómico que los no metales. Menor. Menor radio atómico que los no metales. Los no metales tienen menor radio atómico que los metales. Ok. La otra propiedad que nos interesa el día de hoy, que vimos también, fue la electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo? ¿Metales o no metales?
Metales. Mm, mm. No metales, Miss. Los no metales, muy bien, Oscar. Recordemos que los no metales son los que tienen la capacidad de ganar electrones. Y eso es la capacidad o la electronegatividad, ¿no? ¿Quién tiene mayor capacidad de atraer electrones? Y son los no metales. Ok, vamos a ver, por favor, a recordar un poco haciendo ejercicios, resolviendo este ejercicio. A ver, ¿cuál sería el grupo del elemento X? Voy leyendo el ejercicio. Dice, si se tiene un ion X-2 que es isoelectrónico con otra especie atómica Y que pertenece al grupo 16 y está en el cuarto período. Determine el grupo al cual pertenece el elemento X. A ver, ¿cuántos electrones les ha salido del elemento X-2? No, perdón, de Y. X-2 es al final. ¿Salió, chicos? A ver, ¿alguien puede escribir en la pizarra, por favor, su desarrollo para ver cuánto les ha salido? ¿Sale o no sale, chicos? Díganme algo. Voy a tomar asistencia a los que están. En desarrollo, Miss. Ya, un ratito. Ok, un ratito estoy tomando la asistencia porque
Llamar uno por uno me sale mucho tiempo me lleva. Más fácil es tomar captura. Ah, ah. Ok. A ver, pero me van ayudando a resolver. ¿Ok? Nos dice que un John. Chicos, recuerden que la práctica es la próxima semana. X menos 2 es isoelectrónico con otra especie atómica Y. ¿Se acuerdan que era isoelectrónicos? ¿Qué tienen iguales los isoelectrónicos? Igual número de electrones. Muy bien, igual número de electrones. ¿Ok? Me dice que Y está en el grupo 16 y en el cuarto periodo. Entonces, cuando llegaba a 16, ¿en qué, más o menos, en qué subnivel termina? ¿De acuerdo? Teníamos esto. S, sus electrones de valencia, ¿no es cierto? Eso era el valor. Si terminaba en P, los electrones de valencia más 10. Y si terminaba en D, es los electrones de S del nivel N, ¿no? Más N-1, pero con el subnivel D. Eso era D, ¿no? Lo que quede acá. No sé. X acá puede ser 1, 2, 3 o hasta 10. ¿Ok? ¿Cómo sacamos? Si terminara en S, no puede ser porque lo máximo es 2, ¿verdad? 1 o 2. Sí. Si fuera D, es 2 y lo máximo 10 sería 12, no puede llegar a 16. Por lo tanto, esta configuración tiene que terminar en P. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende por qué P? ¿Puede volver a explicar mis? Ok. Recorto mi señal. Ah, ok. Estamos haciendo la deducción porque me han dicho que está en el grupo 16. ¿Ok? Entonces, si termina en S, para poder determinar el grupo, tengo que ver el número de electrones de valencia. En S, el máximo número solo son 2, ¿no es cierto? Puede ser 1 o 2 los niveles, no puede ser más. Perdón, el grupo, 1 o 2. Si termina en D, lo máximo que puede ser, porque de acá voy a sacar 2, y si es D completo sería 10, lo máximo que esto podría valer es 12, pero me dicen 16, o sea que no puede ser ni C, ni S, ni D. Por lo tanto, el único que puede ser es que mi Sí. configuración termine en P. Entonces yo sé que termina en P. Como me dice que el grupo es 16 y para P necesito los electrones de valencia más 10. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene este elemento? 16 menos 10 sería 6 electrones de valencia. ¿Está bien? Entonces, y por el periodo me dice que esto debe terminar en 4P. Entonces, cuando está en P,
yo necesito encontrar los 6 electrones de valencia y esto es la suma de S, que va a tener 2, más P, la cantidad para llegar a 6. ¿Cuánto sería P? 4. 4 electrones, ¿no? Entonces mi configuración electrónica tiene que terminar en 4p4. Entonces hacemos la configuración del átomo. ¿Perdón? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 Y y 4p4. Muy bien, 4p4. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Ok, Sorry. muy bien, gracias. Entonces, ahora voy a sacar la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones tiene Y? 34. Muy bien. Solo tengo que sumar los electrones que están en la configuración, los números chiquitos, los exponentes. Por lo tanto, tiene 34 electrones. Entonces, si es isoelectrónico con X menos 2, ¿cuántos electrones tiene? 32. No, X menos 2 tiene 30 34, ¿ok? Tiene 34 porque es isoelectrónico. Estos dos son isoelectrónicos. Entonces, si Y tiene 34, X menos 2 tiene 34. ¿Ok? Entonces, ahora recién cuando yo paso a X menos 2, ¿qué implica? ¿Ganó o perdió electrones? ¿Ganó? Ganó Ganó. electrones. Tiene que Ganó 2 sumarle electrones. Entonces, para llegar 36. al átomo neutro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si estoy en átomo neutro? Para llevarlo a átomo neutro, ¿sumo o resto? Quitarle 2 electrones. Hay que ¿Suma? restar lo que ganó, ¿no es cierto? Entonces, X va a tener 32 electrones porque le voy a restar los 2 electrones que ganó. ¿Ok? Y como necesito determinar el grupo, nuevamente voy a hacer la configuración electrónica. Ay, perdón. Pero de X. ¿Ok? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p2. Entonces, me piden el grupo. ¿Qué grupo pertenece? ¿Cuántos electrones de valencia? Ok, muy bien, gracias. ¿Es cierto? Entonces, último nivel, tengo que sumar S y P. ¿Ok? Por lo tanto, hay 4 electrones de valencia. Como está en P, tengo que sumar 10. 4 más 10, estamos en el grupo 14. ¿Ok? ¿Se entendió, por favor? Ya me- ¿Y por qué 4 más 10? Ah, esa es la regla. Cuando termina en P, que acá le he puesto al costado, cuando la Ah, ya, configuración termina en P, es electrones de valencia más 10. ya, sí, ya entendí. Ya.
Bien, entonces esto era para repasar el tema de la clase pasada. Como ven, estamos usando todo lo que hemos hecho desde la teoría del átomo hasta lo que hemos trabajado en tabla periódica, ¿no? Aquí nos hablan de aniones, ¿no? Entonces, y entra lo que es los grupos. Vamos mezclando, en otro podría darle el número cuántico y pedir también del ion, si tengo el ion y quiero hallar el grupo, qué sé yo. Entonces son formas, pero por eso tenemos que tener claro todos los temas que hemos trabajado hasta ahora, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a pasar a iniciar lo que es nuestro tema del día de hoy y vamos a empezar, ¿no? Viendo si se acuerdan. ¿Y qué pasó? Ok. ¿Qué son enlaces? ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de los enlaces? Un conjunto de componentes. ¿Ya? ¿Qué pasa con los componentes? Sería unión. La unión de componentes, ¿no es cierto? Sí. Cuando nos enlazamos, ¿no? Eh, entonces, llevándolo a nuestros enlaces químicos, sería unión de ¿qué? Átomos. De átomos. Muy bien, pueden ser del mismo o de diferentes elementos, ¿no es cierto? Pero no es una unión en la que yo pueda separarlo físicamente como una mezcla, sino esta unión se produce por una reacción química, ¿no es cierto? Y es lo que hace que se mantengan unidos los elementos, los átomos. ¿Se acuerdan cuáles son esos tipos de enlace químicos? Covalente, Muy bien, el enlace covalente. Otro. Iónico, Iónico. Muy bien, enlace iónico metálico. y el enlace metálico. Muy bien. Esos tres enlaces que me han dicho son denominados los enlaces interatómicos, porque hay otros tipos de enlaces denominados intermoleculares. Pero nosotros vamos a ver solo los interatómicos. Ok, con este preámbulo vamos a ver por qué creen que son útiles los enlaces químicos en la industria. Acá tenemos tres imágenes que son tres componentes o tres sustancias, materia que se encuentra en la naturaleza, ¿no? El grafito, el diamante y el grafeno. ¿Recuerdan de qué está hecho, de qué está compuesto el grafito? Carbón. Carbón, carbono, Carbono, ¿no es cierto? El diamante. carbono también. Carbón carbono también, también. mis. Muy bien. Yo ¿Y estaba el más puro, grafeno? supongo. ¿Han escuchado alguna vez el grafeno? No se usan los lápices, mis. No, el grafeno no, grafito. Es el Ah, que se usa en los. Ok, es una nueva materia, ¿no? Pero que también tiene carbono, solamente carbono en su estructura. Entonces, veamos la característica de grafito. Una característica con respecto a su resistencia. ¿Cómo es el grafito? Sólido. ¿Perdón? Frágil, Frágil, ¿no es cierto? Ustedes la mina del lápiz, hacen un poco de fuerza y se rompe, ¿no es cierto? El diamante, ¿pueden romperlo fácilmente? Es no, duro. No, es una de las materias más duras, ¿no? En función de la tabla de dureza. Entonces, mientras que el grafeno
también tiene dureza, pero es flexible. ¿Mm? Entonces, y encima es transparente, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que están cambiando estas tres sustancias, sus características, siendo hechos los tres del mismo elemento? ¿Por qué creen que hay esa diferencia en sus propiedades? Las tres solo contienen carbono en su estructura. No hay otro elemento más. Estructura de su átomo. Sus átomos son de carbono. Porque tiene distintos enlaces, Miss. La forma como están enlazados los átomos de carbono en cada uno de ellos es diferente, ¿no? Miren, el grafito se unen en forma plana, ¿ya? Como láminas, los carbonos. Forman láminas que se van superponiendo casi unas sobre otras. Pero esto hace que sean frágiles y se rompan. El diamante, igual, tiene carbonos, pero la forma como están ubicados los carbonos forman tetraedros dentro de este cubo. De tal manera que cuando se intenta ejercer alguna fuerza sobre ellos, estos se mantienen firmes, ¿no? Son carbonos, pero la posición de sus enlaces es lo que hace que sean su comportamiento diferente. El grafeno es una nanopartícula porque pareciera, es muy similar a la forma del grafito, pero es solo una lámina. No son muchas láminas como es el grafito que la forman y eso es lo que las hace frágiles. Aquí es una sola. El diámetro o el espesor de una de estas láminas de grafeno es muy, muy pequeño. Y eso es lo que le hace que tenga esas propiedades de elasticidad que se puede moldear, ¿no? No se rompen. Eso les da una dureza, pero a la vez flexibilidad. Entonces, como vemos, aquí cada uno de estos elementos, de estas materias, están formados por un mismo elemento, pero sus comportamientos son diferentes de acuerdo a sus enlaces que están formando. Ahora entonces, ¿cuál vendría a ser la utilidad de los enlaces químicos en el desarrollo de sus carreras de cada uno que tiene? Bueno, creo que acá la mayoría son industriales, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué creen que tenemos que ver este tema? ¿Para qué les es útil? Para comprender la calidad de los materiales. Sus propiedades, ¿no es cierto? Ah, Sus características. sí. Y principalmente, y esa es la utilidad que le estamos encontrando a todos los temas que estamos trabajando hasta ahora, ¿cierto? Si yo conozco dónde está ubicado en la tabla periódica, ¿se acuerdan? Podía saber a qué grupo pertenece y cuáles son sus características. Igual acá. Pero acá ya no vamos a tener solo el elemento, ¿no es cierto? Sino va a estar acompañado ya sea de otro átomo del mismo elemento u otro elemento, y este le va a dar una cara, le va a dar muy exactamente. Con eso van a poder conocer sus características y sus propiedades. Gracias, Kenji. Entonces, esa es la utilidad que le vamos a dar a este tema, ¿no?
para su desarrollo profesional. Ok. El logro que esperamos alcanzar al finalizar nuestra sesión es que ustedes puedan reconocer los tipos de enlaces químicos en las sustancias químicas, ¿ok? Y poder con ello conocer sus características y propiedades. Vamos a ver los enlaces interatómicos y cuáles son sus propiedades de cada uno de estos tipos de sustancias. Como dijimos, el enlace viene a ser la unión, ¿no es cierto?, de los elementos, pero realmente es una reacción química que ocurre entre ellas porque hay una fuerza que los mantiene unidos. Esta fuerza es la que se denomina enlace químico, ¿no? Esas son las fuerzas de naturaleza electrónica. ¿Por qué? Porque va a depender en función de los electrones, cómo se encuentren, cuántos sean, para que puedan formar los enlaces. Algunos van a perder y otros ganar electrones, y en otros casos ninguno va a ceder y lo que van a hacer para poder mantenerse unidos es compartir electrones. Ya habíamos hablado que los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel, en el nivel más alto. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio acá en la imagen que están viendo? 11. No, electrones de valencia. Uno. Ya. Solamente uno, que está en el último nivel, ¿no? Aquí lo ven, es el que está aquí. Este es el único electrón. Ustedes ven en su último nivel. Entonces, estos electrones del último nivel, los electrones de valencia, son los responsables de los enlaces químicos. ¿Qué ven de común en todos estos elementos que están en la imagen, excepto en el helio? El número de electrones. El número de electrones que están dibujados alrededor de cada símbolo químico, ¿verdad? Entonces, estos elementos los se identifica, bueno, ahí dice, los elementos son los gases nobles que dentro de sus características y propiedades tienen una configuración electrónica estable, son poco reactivos y de baja energía, ¿no? ¿Y a qué se debe esto que es estable? A que en su último nivel, todos, excepto el helio, tienen, ok, no te preocupes, Azucena, en su último nivel tienen 8 electrones, ¿ok? Todos estos. El único que no cumple esa condición es el helio, porque el helio solo tiene un nivel de energía y en el primer nivel de energía solo pueden haber 2 electrones. Entonces, el helio solo tiene 2 electrones, pero aún así tiene la misma característica que los otros gases. Es estable, inerte y de baja energía. Entonces, esto de que todos los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel de energía, excepto el helio, los hace que tengan esta configuración estable, que sean pocos reactivos. Entonces, el resto de elementos trata de parecerse a los gases nobles. Como no pueden ellos solos, porque o tienen muy poco o no les alcanza para llegar a los 8 electrones, entonces lo que hacen es enlazarse átomos diferentes para completar lo que se denomina la regla del octeto. Es decir, tratan todos
de llegar a tener 8 electrones en su último nivel. Esta regla del octeto, dada por Lewis, entonces nos va a poder permitir representar los diferentes enlaces. Hay un enlace en el que un elemento pierde uno de sus pierde electrones, y estos electrones son ganados por otro elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este elemento que pierde electrones generalmente tiene pocos electrones. Máximo que llegue a 3 electrones, los puede perder. Cuando tiene más electrones en su último nivel es un poco más difícil que pueda perder, ¿no? Entonces, aquí el sodio, ¿se acuerdan que solo tenía un electrón en su último nivel? ¿Ok? Pero ¿qué pasa si pierde este electrón? ¿Cuántos electrones le quedan en el nivel que ahora es el último? 6. ¿Verdad? Mm, No, 8. 8. 8. 8. Entonces cuando pierde este electrón el sodio, el ion sodio ya tiene 8 electrones en su último nivel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo representamos? Lewis representó mediante puntos alrededor del símbolo químico solo los electrones de valencia. Entonces, el sodio tiene un electrón de valencia, por eso tiene este puntito. El cloro tiene 7 electrones de valencia y se representan alrededor los 7. Cuando ocurre el enlace, el sodio pierde este electrón. Entonces queda cargado positivamente. Se le pone con el número de electrones perdidos. Y al cloro se le colocan los electrones alrededor, los 8 que ahora tiene, pero fuera del paréntesis le colocamos el número de electrones que ganó. En este caso ganó un electrón, carga -1. Entonces, esta es la representación del enlace iónico, ¿ok? Donde hay cargas. ¿El sodio qué tipo de elemento es? ¿Metal o no metal? ¿No metal? No metal. No No, metal, recuerdo. a ver, Metal. vamos, es metal. Recuerden que, a ver, ¿a qué grupo pertenecería si sabemos que tiene un electrón de valencia? Metales ligeros. ¿Perdón? Es un metal ligero. Metal ligero. Pero ¿a qué grupo pertenece? Grupo 1. Al grupo 1. Alcalino. Exacto, un metal alcalino. Entonces, el enlace iónico normalmente se va a dar un metal y el cloro, ¿metal o no metal? No metal. No metal, No me- no metal. ¿Ok? El enlace iónico se va a dar entre un metal y un no metal. El metal, recuerden que hemos dicho que solo va a tener carga positiva cuando solo pierde, no gana electrones. El no metal gana electrones y queda cargado negativamente. ¿Ok? Como se unen positivo y negativo, la molécula es neutra. ¿Ok? Este es uno de los tipos de enlace. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando enlazamos cloro con azufre. ¿Ok? El cloro, ya hemos dicho, tiene 7 electrones de valencia.
El azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Quién de los dos va a querer ceder sus electrones? Para que el otro complete Que tiene más sus... el cloro. El cloro. Ninguno, ni el cloro ni el azufre aceptan dar sus electrones. ¿Y sabes por qué Perder. todos tienen, bueno, ambos tienen los mismos números de electrones? No. Cloro en su último nivel tiene 7 y el azufre tiene 6. Pero es que es una gran cantidad de electrones. Entonces, ninguno, al cloro le falta 1 y al azufre le falta 2. Ninguno va a ceder en que le va a regalar su electrón porque se estaría quedando con menos electrones. No llegaría tampoco a tener los 8. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como ambos elementos tienen una gran cantidad de electrones, lo que hacen es compartir, ¿ok? Entonces, el cloro tiene 7 electrones. El azufre tiene solo 6. Si me quedo ahí, el carbono ya tiene, perdón, el cloro, le he puesto carbono. El cloro ya tiene todos sus electrones, sus 8 electrones, pero el azufre solo tiene 7. Entonces necesita de otro átomo de cloro para que pueda completar sus electrones en su último nivel. Y forma esta molécula. Esto se denomina enlace covalente porque están compartiendo electrones. ¿Está bien? Entonces, vean, la representación es diferente cuando es enlace covalente que cuando es enlace iónico. En el iónico aparecen las cargas porque hay una parte positiva y una parte negativa, y es que forma el ion y el otro el anión y se juntan. En el caso de estos elementos que tienen una gran cantidad de electrones en su último nivel, y dense cuenta que el cloro, como me dijeron antes, es no metal. ¿El azufre metal o no metal? No No metal. metal. Muy bien, no metal. ¿Ok? El enlace covalente se da entre dos no metales. Acá hay compartición de electrones. ¿Ok? Entonces ya hemos visto los dos tipos de enlaces, covalentes y iónicos. Acá en el PPT tienen algunos ejemplos de cómo se lleva, cómo se representa la configuración electrónica de los enlaces iónicos, que sería este, y del enlace covalente. ¿No? Tenemos la formación del bario con el cloro, que es el cloruro de bario. ¿Ok? Entonces vean ahí, por ejemplo, el bario tiene 2 electrones que va a perder para quedarse con 8 en su último nivel. El cloro solo acepta 1 y el bario se sigue quedando, perdón, ahora ya se está quedando con solo un electrón. Entonces necesita otro átomo de cloro para que pueda completar, debe perder sus 2 electrones el bario, y el cloro, cada elemento de ganar un electrón. Entonces su representación es el bario perdió 2 electrones, es más 2. Como son 2 moléculas de cloro, se pone el número acá adelante o en la parte del subíndice y
se le pone el signo que es lo que implica que ha ganado, perdón, que ha ganado, sí, un electrón del bario, ¿no? Y acá tienen más ejercicios, pueden revisar. Dijimos que todos los elementos deben de cumplir con la regla del octeto, pero hay excepciones, como siempre. Entonces, una de las excepciones es que voy a poder hacer el enlace con un número impar de electrones. Otras, vamos a formar las moléculas con menos número de electrones de valencia, o sea, no necesario que llegue a los 8 electrones. Y más bien otras con más de 8 electrones forman sus enlaces. Un ejemplo de un octeto incompleto es el compuesto que se forma de berilio con hidrógeno, ¿ok? Un hidruro. El berilio estaría completando solo 4 electrones. Los hidrógenos sí completan sus 2 electrones. ¿Ok? Esta representación de guión es lo mismo si ponemos 2 puntitos. Y por último, no, falta otro. Otra de las excepciones es que tenga un número impar de electrones. Aquí, por ejemplo, el oxígeno sí tiene sus 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones, compartiendo un par de electrones o 2 pares de electrones con el nitrógeno. Pero el nitrógeno, si bien es cierto, tiene dobles enlaces con el oxígeno. Acá comparte 4 electrones, acá sería 6 electrones y 7 electrones el nitrógeno. ¿Ok? Entonces no está cumpliendo con el número par de electrones. Luego tenemos el octeto expandido, es cuando se enlazan más átomos pasando de los 4 pares de electrones, en este caso hay 6 pares de electrones con el flúor que forma el azufre. Aquí está la definición que hemos dado de la electronegatividad, que es la fuerza que atrae hacia sí a los electrones, ¿no?, que lo unen con otro átomo. Para esto necesitamos conocer, o que nos den, mejor dicho, no tienen que aprendérselo los valores de la electronegatividad de cada elemento, solo saber cómo varía, ¿no?, a lo largo de la tabla. Entonces, la electronegatividad es la fuerza que hace que los átomos se mantengan unidos, ya sea en enlace iónico o en enlace covalente. Pauli dio valores a todos los elementos en la tabla periódica, valores que se llaman electronegatividad, señalando que el flúor es el elemento que tiene mayor electronegatividad y el francio el que tiene menor electronegatividad. No nos tenemos que aprender porque se les va a dar siempre como dato cuando tengan que usarlo para forma de predecir el enlace. ¿Ok? Y con esta regla es la que vamos a predecir. ¿Ok? Vamos a hacer diferencia. Diferencia entre dos elementos. ¿Ok? Entonces, diferencia es que voy a restar una electronegatividad de la otra.
siempre pongamos el elemento con mayor electronegatividad para que no me dé un valor negativo, porque no me ayuda para hacer mi predicción de qué enlace van a tener. Entonces, si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7, estamos frente a un enlace iónico. Si la variación de la energía de la electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, el enlace es covalente polar. Si la diferencia de electronegatividad es menor o igual que 0,4, estamos frente a un enlace covalente no polar. Ok, entonces tengamos estos rangos presentes cuando vamos a determinar la diferencia de electronegatividad. Diferencia que siempre va a ser mayor, menos, menor en los valores de electronegatividad. Acá tenemos algunos ejemplos de los enlaces, en los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Por ejemplo, nos dicen en el enlace iónico son sólidos iónicos, ¿no? El enlace, y que todos son sustancias sólidas. El enlace covalente, que no podemos decir que tiene una sola fase, cambia, o sea, algunos son sólidos, otros son gases y otros son líquidos. Y los enlaces metálicos, que todos, a excepción del mercurio, son metales a temperatura ambiente. O son sólidos, perdón, a temperatura ambiente. ¿Cuáles son sus propiedades? Los compuestos iónicos, o sea, compuestos iónicos se les llama a los que se han formado por enlaces iónicos. Y estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente, ¿no? Tienen una red cristalina definida y son sólidos. Pero, si bien es cierto, son duros, pero no nos permite poder romperlos, o sea, se pueden quebrar. Nos dice que tienen alta temperatura de fusión y de ebullición, obviamente, mayores de 400 grados Celsius. Y sé que en estado sólido no conducen corriente eléctrica. Recuerden que cuando están en estado sólido son moléculas neutras. Pero cuando se disuelven en agua, estos sí conducen corriente eléctrica. ¿Por qué? Recuerden que se ha unido una carga positiva y una carga negativa. Y cuando lo disolvemos en agua, ya no observamos el compuesto porque se disoció. Es decir, en sólido están unidos, por ejemplo, el cloro con el sodio. Pero cuando están en solución, en la solución, por un lado andan los cationes sodio y por otro lado los aniones cloro. ¿Ok? Entonces, esas son las características principales de los compuestos iónicos. Los enlaces covalentes son de diferente tipo. ¿Ok? Hay varios tipos de enlaces covalentes. Por ejemplo, cuando hemos visto en la tabla, en esa tablita en la cual nos dicen cómo predecir si es enlace covalente o enlace iónico, nos hablan dentro del covalente, covalente polar y covalente no polar o apolar. Entonces, se refiere a la polaridad. Entonces, si estamos con este elemento, el flúor 2, es que se han unido dos átomos de flúor. Flúor, metal, no metal. ¿Se acuerdan?
No metal. No metal. ¿Quién de los dos flúor tendría mayor electronegatividad? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Iguales? Son iguales, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de los dos va a dar más ni resistencia a compartir o a perder, porque no tienen la misma electronegatividad, no van a hacer ningún esfuerzo y se van a mantener unidos. Este tipo de moléculas se denominan enlaces covalentes no polar o apolar, ¿ok? Cosa que no ocurre con elementos diferentes, ¿no? Ahí dependerá quién tiene la mayor carga o la mayor electronegatividad para ver cómo se forma, pero ahí ya nos implica que hay una parte más positiva y una parte menos negativa, ¿no? Otro tipo de clasificación es de acuerdo al número de enlaces. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la unión o el enlace del ácido clorhídrico al cloro, que tiene 7 electrones, ¿no? Va a compartir con el hidrógeno, que solo necesita un par, pero como el cloro es más electronegativo, se le va a considerar la carga negativa y al hidrógeno la carga positiva. Entonces aquí sí hay carga. Este es el enlace covalente polar. Hay si bien es cierto, no se disocian cuando entren en agua, pero estos son cargas aparentes que se le dan por su electronegatividad. El enlace covalente por el número de enlaces, el enlace simple, para eso es que estaba poniendo y me he ido a otro tema, perdón. El enlace, en este caso, el enlace entre el cloro y el hidrógeno, ¿no? Como solo comparten un par de electrones, esto se dice que es un enlace simple, ¿ok? Están compartiendo un par de electrones, nada más. Eso es enlace simple. Enlace doble es cuando comparten dos pares de electrones. Voy a ponerle acá el doble, ¿ya? Tenemos oxígeno, tiene 6 electrones en su último nivel. El otro oxígeno también tiene 6 electrones, pero al compartir, aquí están compartiendo dos pares de electrones. Esto es el enlace doble. También lo puedo representar de esta manera. Y el enlace triple, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel. Comparten 3 pares de electrones. Esto se representa 1, 2, 3 nitrógeno y cada uno su par de electrones. Este es enlace triple, 3 pares de electrones que comparten. El enlace coordinado o dativo es cuando tenemos una molécula, uno de los elementos le va a dar su carga a un elemento o va a dar los electrones para unirse con otro elemento que no tiene electrones. Entonces, solo uno de los elementos es el que da los electrones. Por ejemplo,
Este es el amoníaco, ¿no? Si yo le voy a unir con un catión hidrógeno, recuerden que el catión ha perdido un electrón y como el hidrógeno solo tenía un electrón, se ha quedado sin electrones. Y lo que hace acá es unirse, perdón, vamos a poner con las... Entonces se va a unir con el nitrógeno, acá también, pero acá que tiene sus dos electrones no enlazados, el nitrógeno viene y se pone el otro hidrógeno, que no ha traído ni un electrón. Entonces se sigue formando un ion acá, un ion positivo, ¿no? Y esto es lo que se llama el enlace coordinado dativo, que es nitrógeno solamente el que le está dando los electrones al hidrógeno. Está compartiendo con el hidrógeno. Las características de los covalentes no tienen un estado de agregación definido, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Aquí, al contrario de los otros tipos de compuestos, tienen bajo punto de fusión y de ebullición. Un ejemplo, el alcohol, que es 78 grados su temperatura de ebullición. ¿Ok? Entonces son menores de los 300 grados. Ya hemos dicho, aquí no hay conducción de corriente eléctrica. O sea, así estén en líquido o en sólido, no pasan corriente. No son solubles, nos dicen, en solventes polares. El agua es un solvente polar y tenemos lo que son, que sí, en la que se disuelven son los solventes no polares y esos son el tetracloruro o el hexano. El enlace metálico es es el elemento o es con el enlace se forma también por compartición de electrones, pero es otro tipo de compartición, no es como en el caso del covalente que gana o comparte, ¿no? El electrón ambas sustancias entre ellas para mantenerse unidas. Aquí los electrones, los últimos electrones abandonan su último nivel, pero estos electrones libres no son tomados por otros elementos como los no metales, sino son se quedan, mejor dicho, alrededor del núcleo al cual pertenecían. Y como el átomo ha perdido electrones, quedan cargados todo positivamente. Entonces, los electrones que están alrededor de estos iones se llaman nube electrónica, ¿no? Porque están alrededor y eh, se van a ir moviendo, ¿no? Y da pie estos electrones, se mueven libremente y dan a pie a que eh, ay, se me olvidó. Los cationes no se toquen, ¿ok? No se toquen entre ellos, tampoco se repelen, sino siempre van a estar ahí, logrando que se mantenga el enlace entre ellos, y eso es lo que le da
las características, esa nube de electrones, es el que le da las características a los enlaces metálicos, ¿no? Sólidos a temperatura ambiente, el único metal líquido a temperatura ambiente es el mercurio. Sus temperaturas de ebullición y fusión son mucho más altas, ¿ok? Son buenos conductores de calor y corriente eléctrica. Se puede malear, perdón, se pueden hacer láminas o se pueden hacer hilos con los metales y tienen un brillo característico, que podemos observar los colores de acuerdo a sus longitudes de onda, ¿ok? Ok, vamos a hacer el primer ejercicio. Este es sencillo, ¿ok? Es justamente la aplicación de la diferencia de electronegatividades. Me dice, el ejercicio es qué tipo de enlace, ¿no? Completando la tabla. ¿Cuánto sería la diferencia de electronegatividad del flúor 2? ¿Cuánto es la electronegatividad del flúor? 4, ¿no es cierto? Y le voy a restar la electronegatividad del otro flúor. ¿Cuánto es? 4. Por lo tanto, esta diferencia de electronegatividad es 0. ¿Qué tipo de enlace sería? ¿Se acuerdan en la tablita? Si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, esto es un enlace covalente. No polar. Exacto, no polar. ¿Ok? No polar. El siguiente compuesto. Fluoruro de litio. Flúor nuevamente. El flúor es 4. Siempre vamos a poner el mayor primero para que no salga negativo. ¿Cuánto vale el litio? 1. 1, ¿no es cierto? Por lo Quedarían tanto, 3. 3. ¿Qué tipo de enlace será entonces? Iónico, Miss. Muy bien, iónico, perdón. Y por último, el hidrógeno es 2,1, pero el cloro es 3. 3 menos 2,1. ¿Cuánto sale la diferencia? 0,9. 0,9. 0,9. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace es? Covalente No. polar. Covalente polar, ¿no? Mayor de 0,4 y menor de 1,7, covalente polar. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Atrás mío, atrás mío. Ok. Tenemos 15 minutos. Ok, qué bueno, José. A ver, resolvemos este ejercicio, por favor. Voy a hacer el foro de ejercicios, a ver si pueden subirlo para poder compartir sus soluciones. ¿Ok? Voy a ver si lo puedo hacer acá.
Profesora, Sí, tengo una consulta. dime. Esta es la semana 3, ¿verdad? Esta semana se realiza lo que es el trabajo de laboratorio en equipo. Sí, justo después de esto iba a hablar, pero bueno, ya que me has recordado, eh, el día miércoles, que es nuestra siguiente clase, va a ser el día que vamos a hacer el laboratorio. El laboratorio se desarrolla en forma individual, no es grupal. Ya me indicó el coordinador. eh, el tiempo es el tiempo de clase para subir. No tienen que instalar ninguna aplicación. El Cloud Labs va a salir en la misma, el simulador. Ustedes van a poder acceder a él dentro del UTP Classmass. ¿Ok? Lo que sí, eh, tener presente que para poder trabajar con mayor comodidad, el simulador es conveniente que sea en una laptop. Por lo menos yo no lo puedo trabajar en celulares, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes. ¿Qué más? Está en la semana 3, pon en práctica lo aprendido, está la guía, que es conveniente que la vayan leyendo, cómo van a hacer la práctica. Hay indicaciones, pueden estar revisando el material que está ahí. El día de la práctica, de todas maneras, les voy a dar una pequeña explicación cómo se usa el simulador y luego se les da el tiempo para que resuelvan unas preguntas y van a subir en la tarea que les voy a activar un PDF de lo que van a trabajar, de las preguntas que se les va a dar durante el desarrollo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del laboratorio? Señorita, Profesora, ¿y se activa el laboratorio durante que usted empiece la clase? ¿O Sí, puedes realizarlo mucho antes? no, durante la clase. El laboratorio se lleva a cabo en la hora de clase. O sea, usted finaliza su hora de clase y ya el laboratorio se cierra, algo así. Sí, ya deben haber subido la tarea antes que cierre. Mm. La tarea en sí es para una hora, ¿no? Por eso primero damos una pequeña explicación y de ahí comienzan a trabajar. señorita, ¿qué es más o menos lo que va a venir? Ejercicios de las clases que ha dejado tipo en el foro, resolución y aparte teoría, o más o menos de qué está compuesto el examen. El laboratorio es un simulador eh, de algunas propiedades en función de sus enlaces. Por eso deben leer ustedes la guía. En la guía que está en la semana 3, como les dije, en donde dice pongan en práctica lo aprendido, ahí les explican paso a paso lo que van a hacer. Vayan leyendo para tener idea qué es lo que van a hacer en el simulador. ¿Ok? Ahí les explican paso a paso. Y hay una parte teórica que pueden leer cuando ya se active el laboratorio, ¿no? Si quieren, hay más información. Antes, como les dije, antes eh, trataré de hacer rápido la inducción. Les explico cómo funciona el simulador, cómo van a hacer ustedes, ¿no? Y luego lo comienzan a desarrollar. El tiempo es para poder tener, no es muy largo la práctica, es corta y lo que tienen que hacer es subir el archivo, ¿no? O sea, como siempre, eh, hay que tomar capturas para subir en lo que se está trabajando en el simulador. Luego se van a responder algunas preguntas y siempre tienen que tener presente que se hace un
se ponen las conclusiones en el trabajo, ¿no? Siempre después de cada laboratorio. ¿Está bien? ¿Algo más? Ok. ¿Ya salió la pregunta? No he podido hacer el foro. Un momentito, voy a... Profesora, una Sí, pregunta, por favor. dime, Una dime. pregunta más. ¿Y usted nos podría dar un ejemplo cómo se podría manejar ese laboratorio? O sea, una muestra, digamos, o Yo un les voy a pequeño hacer, video. claro, el día miércoles yo les voy a hacer primero, por eso le digo, a la hora de explicar les voy a hacer con un ejemplo, el mismo simulador para que puedan ustedes hacer. Todos vamos a hacer lo mismo, o sea, no es diferente. Lo único, las capturas es porque tiene que ir con su nombre que ustedes están usando el simulador, ¿no? Señorita, ¿cómo se Entonces, hace la captura? Se toma foto con el celular y después eso se adjunta a un Word y te envía. claro, depende, también puedes hacerlo con recortes si estás en la laptop, ¿ok? Ah, no es para hacerlo en una hoja, sino hay que hacerlo en la misma computadora. Sí, en la misma, o sea, el simulador está en la computadora, ¿no es cierto? Ustedes van haciendo. Si quieren, van a subir en un archivo en PDF, o sea, ahí van a colocar las imágenes que ustedes tomen, ya sea con el celular o ya sea con recortes, ¿no? Lo que ustedes manejen mejor. Señorita, Y pero si las esos preguntas ejercicios se van a responder a mano, no se van a, y tienen que tomar foto y subir. No se va a aceptar que sean con computadora. solo son preguntas, y si hay un ejercicio que resolver, ¿cómo lo resolvemos en la pizarra? Me digo en esto, o no hay ejercicios, digamos de los isóbaros. Aún, creo que hay uno como para hacer configuración, o sea, no, por eso ustedes lo hacen en una hoja y luego le toman foto y lo suben al archivo. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Del simulador, simplemente van a tomar capturas, van a rellenar, porque ahí hay que rellenar unos datos, entonces van a tomar los datos cuando van haciendo el simulador, luego colocan, ponen sus respuestas en el simulador y verifican si está bien o mal, van tomando captura de cada uno de ellos y lo suben al Word, al Word y luego lo presentan como PDF con todas las preguntas adicionales que hay. El simulador es Cloud Labs. Pero el simulador ya lo van a dar a la hora del examen, ahí ves de la Sí. UTP, no vamos a descargar nada nosotros. No, este está dentro de UTP Class Mm, Más. Ya, listo. Sí, ¿no? Ok. Eh, ¿Algo les han hablado de que tienen que estar con la cámara prendida, algo en las evaluaciones? ¿A ustedes? ¿En la inducción? No, 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 No. profe. nada, nada. Ah, ok. Bueno, eso es todavía, pero por si acaso, bueno, no tengo mucho conocimiento de eso y no se me olvidó consultarle con el coordinador, pero bueno, se supone que si les han explicado o no. Ya me han dicho que les han dado inducción, no lo he verificado, o sea, no les han explicado nada de eso, de cómo se desarrollan las evaluaciones. De este curso no. Yo solo sé, bueno, del siglo pasado, cada vez que daban los exámenes y nos hacían encender la cámara. Bueno, en Ah, matemáticas sí lo hacían, pero no. De ahí que nos hayan dado inducción de este curso o algo, no. no, en líneas generales para las evaluaciones. Ah, Ah, no, ok. obvio, sí tiene que prender la cámara en las evaluaciones. Ya. Profesora, en mi caso, en el Sí, ciclo pasado nunca nos pidieron prender la cámara, la verdad, en ninguna evaluación. Sí, ok. profesor, en mi caso tampoco. Creo que depende del docente. Sí, Claro. profesora, en mi caso tampoco lo pidieron. Ya, De igual bueno, manera. entonces, En mi caso ya. tampoco era Como le necesario. digo, voy a hacer la consulta. Eso sí, como recién me lo han dicho hoy día, este, no he podido todavía consultarle al coordinador
Según lo que me diga, yo de todas maneras le mando un, un anuncio si es que me dicen que tienen que tener la cámara prendida, ¿ok? Mis, Yo le y en voy un, a... disculpe porque le corte. Mis, Dale. y en un caso, digamos, en mi caso yo trabajo turnos rotativos, a veces una semana de noche, una semana de día. Y tal vez un día cae evaluación y me toca trabajo en la noche, no, lamentablemente no voy a poder prender mi cámara. Claro, como te digo, voy a hacer la consulta. Yo sabía que no era necesario, pero, o sea, no era obligatorio, pero como le digo, es algo que me han dicho hoy día y tengo que confirmarla con el coordinador. Por eso yo les aviso si es que el coordinador me dice sí, es así, ya entonces yo no puedo hacer nada. Pero si no, si me dicen no, no es obligatorio, no es obligatorio. Yo no obligo lo que no me indique la universidad, ¿no? No, Kenji, no puede ser en otra fecha. Eh, el horario de las evaluaciones está dado, por lo mismo que yo no puedo tomar evaluaciones fuera de horas de clase. Todo tiene que ser dentro de la hora de clase, tanto sea prácticas, sesiones integradoras, laboratorios. Bueno, no se preocupen, yo no les voy a estar mirando. Ese es el problema, ¿no? O sea, todo tiene, lo que son evaluaciones sí son dentro de horas de clase, no hay fuera, ¿ok? Y como les digo lo de la cámara, yo voy a hacer la consulta correspondiente porque es lo que indique la universidad, no lo que a mí me guste. ¿Ok? Sí, buenas noches. Sí. Discúlpeme, lo que pasa es que hola, le hacía la consulta ahí por el tema de las evaluaciones, Sí. por lo que a veces, por ejemplo, en el siglo pasado, cuando en el tema de exámenes, ¿no? Ujú. El profe daba dos fechas porque habíamos la mayoría de la gente que trabajaba, ¿no? Y en una fecha no podíamos y no sé, para un domingo programaba una fecha de examen. A ese va mi consulta. Si va a Ok. haber fecha doble para las personas que no podemos quizás en una y para, no sé, en otro día, pues, ¿no? Mira, en todos los años que yo he enseñado química general remoto, no, nunca. Las fechas es una sola. Ah, Eh, ya, de ya. todas maneras, voy a hacer la consulta. ¿Ok? Sí, por favor. Pero no te aseguro, eso sí, yo no, se supone que se han inscrito en un horario que saben que está directamente para el curso, ¿no? Voy a hacer la consulta si la universidad estipula eso, porque no, sería un cambio que yo no conozco, pero no me han dicho, ¿no? Nosotros, lo que sí siempre el coordinador nos dice, las evaluaciones solo se toman en horas de clase. Si hay una recuperación, no puedo tomar en esa recuperación una práctica, una evaluación, porque ustedes tienen un horario. Se supone que han separado para el curso. Entonces, yo si les pongo en otro horario, estoy transgrediendo el horario que ustedes me dieron y no puede ser. No, de todas maneras te digo que es muy probable que me diga que no. El miércoles es a las 6:30, sí. Ajá, por el horario. Ok, Miss. Igual, por ahí, por favor, igual consulte con los coordinadores a ver si hay esa facilidad, porque le digo, el siglo anterior sí daban esa facilidad en algunos cursos, ¿no? No estaría de más igual hacer la consulta. Muchas gracias. Claro, voy a hacer la consulta. Ya son dos cosas que tengo que consultar al coordinador. ¿Ok? Bien, chicos, se nos pasó el tiempo rápidamente. Entonces voy a hacer por favor, voy a hacer el foro para que hagan las dos preguntas, que no, ya no hemos podido resolverlas el día de hoy. Ok, muy bien, Leonardo. Iónico, covalente, no polar, covalente, polar, iónico. Exactamente. Es solo el último, ¿cuánto te salió la diferencia en el K2O? A mí me salió -3,44. Bueno, yo he No, puesto no polar. no usemos el signo negativo. A mí Mayor, me salió 2,62 mis. muy bien, 2,62, sí. Ay, A mí perdón. también me salió 2,62 iónico. Ajá, muy bien.
Sí, mis Aquí 2,72. ya, muy bien. Porque tengan en cuenta que acá el potasio se va a unir con el oxígeno, ¿no es cierto? Pero con la diferencia es entre dos elementos. Entonces, el enlace uno es este y otro es, y como son iguales, cualquiera de los dos valores va a ser igual. O sea, eso, porque hay algunos que me multiplican, me suman, dividen. No. Y está muy bien que me han hecho porque 262 simplemente es la resta del oxígeno, que es 344 menos el potasio, que es Es 0,82. 0,82. Y eso es lo que nos sale 2,62. Y justamente es el enlace iónico. ¿Ok? Señorita, el El resto sí bronce son. sale igual a Sí, 0. sí. Este es cero porque el bromo, porque son dos átomos iguales. Esto es cero. Y se Y otro restarían ambos. perdón, y es nuevamente no polar, ¿no es cierto? Covalente, no polar. ¿Va a venir este último ejercicio en el examen o no creo, no? De esta última Y clase, perdón. Hasta esta última, o sea, ¿es hasta última clase o es hasta la es, anterior? es hasta la clase de hoy. Ojo, la práctica calificada, la sesión integradora es hasta acá. La próxima semana, el lunes, tenemos sesión integradora. Muy bien, Alexis. ¿Ok? ¿Cómo es eso? La sesión integradora es como un ensayo de la práctica calificada. Vienen los mismos temas, 5 preguntas. Sí, es con nota. La sesión integradora sí son con nota. Recuerden que al final tengo que subir el promedio de las sesiones integradoras como participación en clase. Que los ejercicios que me mandan en el foro les ayuda un poco en sus sesiones, siempre que asistan a las sesiones integradoras, sí, ¿ya? Pero esa nota se va a subir todavía en la semana 17. Al Señorita, final del ciclo. ¿y la Sí, clase de este al miércoles, la final del clase de este ciclo. miércoles es con nota también o no? De este miércoles. De esta semana, Sí. sí, ese es laboratorio Ah, calificado. ya, claro, estoy confundiendo. Este es laboratorio. Ok. El lunes, sesión integradora. El siguiente miércoles, práctica calificada. Esas 3 actividades son calificadas, ¿ok? Las 3 son con nota, pero la práctica y el laboratorio se suben en la semana que se hace a una semana máximo que se hace el laboratorio, se hacen estas evaluaciones. La sesión integradora recién se sube al final del ciclo porque es promedio de las 4 sesiones integradoras que hacemos. Me dice este miércoles, entonces es laboratorio, ¿verdad? Sí, este miércoles es laboratorio. Ay, ay, No. Disculpe, Roberto, señorita, estamos bien confundidos. Ya, este miércoles laboratorio. Y el lunes que viene sí, es práctica integradora. sesión integradora. ¿Es también con nota? ¿O es una práctica? Sí, es Ah, o sea, con nota. ya no hay una previa donde podemos repasar y hacer, porque había en la clase anterior, en el estudio anterior en matemáticas, un día antes del examen había una clase integradora que no era con notas, sino era un ejercicio de lo que va a venir en el siguiente examen. Y ahí No, practicábamos y repasamos y hacíamos todas las preguntas y qué llegábamos. raro. Matemática también, yo dicto matemática y también hay sesión integradora. Sí, las sesiones Sí, integradora integradoras de son antes matemáticas sí O es sea, con de... nota. la Y antes sesión sí. integradora, por eso te decía, es como un ensayo, es un repaso. Pero es con nota. Sí, es Claro, con es con nota. nota. En matemática igual, es con nota Sí, es también. con nota también en ¿Qué matemática. califican? Sí. Entonces, la diferencia es que, bueno, es que aquí en remoto no hay mucha diferencia. En presencial sí, porque en presencial la práctica calificada no pueden hacer con material. Cambio, la sesión integradora sí lo hacen con materiales. En el caso de cada sesión integradoras, vamos a hacerla por grupos.
¿no? Pero la práctica calificada es individual, ¿ok? Sí, Profesora, docente, claro. una consulta. La Sí, práctica calificada es el día lunes, ¿verdad? no, próximo miércoles. Profesora, entonces va a trabajar laboratorio y práctica calificada cada miércoles. Generalmente, sí. Las prácticas calificadas generalmente son en la segunda sesión, al igual que los laboratorios son en la segunda sesión, y que a ustedes les toca los miércoles. ¿Está bien? Miss, y lo del laboratorio, Gracias, profesora. en caso no pueda hacer ese día por motivos de trabajo o algún otro motivo, ¿se puede volver a hacer eso en otro día? No, Solo ese miércoles entonces. Ya. solo el miércoles. ¿Ok? Buenas noches, Miss. Una Uh, consulta. ¿La sí. sesión integradora es obligatorio hacerlo grupal o también se puede hacer individual? Pueden hacerlo individual, no hay ningún problema. Pero la idea es que a veces para que no les falte tiempo, ¿no? Porque hacemos les doy un tiempo para que trabajen en grupo y tenemos que hacer la resolución de los ejercicios, ¿no? Entonces, ese tiempo, por eso es que a veces no es el mismo tiempo que en la práctica calificada, es menos, por eso es que lo hacemos en grupo, para que les pueda alcanzar el tiempo, ¿no? Señorita, Ok, ¿y Porque son 5 profesora. preguntas igual que en la práctica, cómo pero es formamos menos los tiempo. grupos? La sesión integradora o sea, bueno, a lo que le entiendo es que no va a terminar a la hora que termina su clase. No, Sería menos tiempo. exacto. Ah, ok. Y Ok. el tiempo que falta, o sea, por ejemplo, la práctica en la sesión integradora es 1 hora, ¿ok? 5 ejercicios en 1 hora. Y la media hora restante es resolver para que ustedes tengan, aclarar sus dudas, ¿no? Ver que lo que hayan hecho está bien o no. Esa es la otra media hora, pero con la participación de ustedes, obviamente. ¿Está bien? Ok, Miss. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Señorita, ¿cómo vamos a formar los grupos en la clase? ¿Usted va a asignar o nosotros tenemos, y de cuántos integrantes tiene que ser? Eh, ah, No, Normalmente nos es de manda sala 4. mejor. De Nos cuatro manda yo sala. normalmente formo salas ¿cómo se llama? Al azar, Usar. ¿ya? Para no perder tiempo, porque recuerden que es 1 hora que tienen que trabajar. Porque si le digo que formar salas con personas definidas es mucho más complicado. Nos lleva más tiempo. Entonces, es con los que asistan, a la hora que asistan, yo formo los grupos. O por lo menos docente con los que asistan, porque si no asisten o se van de la Claro, reunión, no, es que el también Zoom salió va a tomar perjudicado. en cuenta solo los que asisten, nada Claro. más. Con ellos se forman los grupos, nada más. Ya. Está bien, gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta más? Ya poder terminar nuestra clase. ¿Ya está más claro de nuestras evaluaciones que vienen? Claro, docente. Ok, bien. Entonces, nos estamos viendo el día miércoles. Que les vaya muy bien. Bonita noche. ¿Ok? Hasta, hasta el miércoles. Buenas Gracias, noches. Hasta el Miguel. miércoles, docente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Miss. noches, Profesora, profesora. buenas Buenas noches. Buenas noches, noches. Miss. Sí, Buenas buenas noches, noches, Miss. profesora. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches. Ok.